nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Gracias, señor presidente. Hemos recibido los siguientes documentos. Oficio de la señora Contralora Subrogante General de la República, doña Dorothy Pérez Gutiérrez, mediante el cual presenta la excusa para asistir a la sesión del día 2 de abril y compromete su asistencia para el martes 16 de abril. Correo electrónico de la señora Susana Avilés, secretaria del Fiscal Nacional, quien excusa la presencia del señor Fiscal Nacional para la sesión de la semana pasada, informando que por motivos propios del cargo no podrá estar presente. Oficio del señor secretario general de la Corporación, mediante el cual comunica que la diputada Mercedes Bulnes reemplazará en forma permanente a la diputada Camila Rojas Valderrama. Del mismo señor secretario general, en cuanto comunica que la diputada Sara Concha, que nos acompaña, buenos días, reemplazará en forma permanente a la diputada Francesca Muñoz. Del secretario general, indicando que la diputada Marcela Riquelme reemplazará en forma permanente a la diputada Erika Ñanco. Y la anunciada confirmación, señor presidente, de la señora Contralora Subrogante a concurrir el martes 16 de las 8:50 a las 9:50 horas en la sede del Congreso Nacional. Eso es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra respecto a la cuenta a los diputados presentes. Diputado Araya, por favor. Sobre la cuenta, respecto si se va a volver a invitar al fiscal nacional y si le pudiéramos proponer una fecha concreta en que viene, quizás con más antelación pueda programarse mejor. Ningún problema. De hecho, quería ver acuerdos para el listado de los invitados para seguir avanzando. Ya confirmó la Contralora General para el próximo martes. Entonces, hoy día viene el senador Fidel Espinosa, está confirmado también, así que debe estar por llegar el senador. Y podríamos empezar a acordar, por ejemplo, que se otorgue facultades amplias para realizar las citaciones. Yo creo que eso podríamos acordarlo hoy día. Y, por favor, senador Becker. O sea, senador Becker, mire cómo le subo. Muchas gracias, presidente. En relación a esto, los gobernadores los vamos a invitar. Se invita a los gobernadores, ¿no es cierto? No se citan. Sí, le doy la palabra, secretario. Sí. Yo tengo entendido que se pueden invitar, pero no citar. Porque yo creo que hay muchas situaciones que deberían responder algunos de nuestros gobernadores a nivel nacional. Podemos invitarlo, de hecho también yo creo que en el listado que propongo yo tenemos al presidente de los gobernadores para que explique. El señor, el nombre no recuerdo, pero lo teníamos. No, el nombre de la Goreche. De la Goreche, sí, te lo confirmo, pero el presidente de la Goreche, que lo queremos invitar también, igual como podríamos invitar a ministros y obviamente a gente que está involucrada en este caso. Yo creo que sería bueno, como ya tenemos invitado hoy día y tenemos invitado la próxima semana, les propongo que mandemos al secretario general un listado con los invitados que ustedes estimen convenientes, gobernadores, ministros, pueden ser los mismos casos de fundaciones, o sea, que estén involucrados. Diputado Araya, por favor, tiene la palabra. Al presidente del Consejo para la Transparencia, ¿se le invita o se le cita? Yo creo que se le invita, sí, porque no es parte de la administración del Estado, de tal manera que se le invita. Si no está sujeto a la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados, se le invita. Gracias, secretario. Propongo hacer un listado en el WhatsApp de los invitados de ustedes para que empecemos a avanzar con esta comisión. Y además, quiero solicitar ahora reiterar un oficio que se hizo el 23 de enero del 2024, el oficio número 66467, que tiene por objeto solicitar al Ministerio de Cultura información sobre las asignaciones de fondos a determinadas instituciones privadas
que se entregaron en el periodo del ministerio, que se ponga en oficio a disposición, si podemos reiterar ese oficio, si es que la comisión está de acuerdo, todos los diputados y diputadas presentes, y oficiar también al Ministerio de Desarrollo Social para que informe cuántos sumarios se encuentran abiertos a la fecha derivados de los problemas de asignaciones de fondos públicos a entidades privadas sin fines de lucro. Lo mismo con el Ministerio de Cultura. Yo no sé si podemos poner de acuerdo esos oficios, mandarlos como comisión. Diputado Araya, tiene la palabra. Yo no tengo inconveniente en enviar los oficios, solamente que precisaría un periodo de tiempo, a objeto que llegue la información precisa que nosotros estamos requiriendo y no nos llegue la que se estima. O sea, oficios, o lo que se está viendo por un periodo de tiempo, no sé, 11 de marzo de 2022, no sé qué, o 2021, para que sea la información precisa y clara, y después no digan esas cosas. Estoy totalmente de acuerdo con usted y yo propongo que sea del 2018 a la fecha. No sé qué opinan los demás diputados y diputadas. ¿Hay acuerdo respecto a los oficios en los términos señalados? Hay acuerdo, señor presidente. Muchas gracias. Diputado Sí. Becker, tiene la palabra. Gracias, presidente. No, consultarle al secretario de cuál es el alcance de la comisión, porque la verdad es que se han hecho tantas cosas mal, por decirlo con suavidad, que nosotros vamos a tener que buscar la forma de concentrarnos en un nicho de todas estas irregularidades, de manera a poder llegar a alguna conclusión, porque si nos empezamos a meter al fondo de la olla, puede ser que esta comisión sea de carácter permanente, digamos. Entonces también tenemos plazos y ver lo que queremos buscar, lo que queremos informar y qué queremos poner sobre la mesa, y que los que estén involucrados también terminen con las sanciones correspondientes. Así es que eso sería importante, señor presidente, que nuestro secretario pueda darnos esa información. Diputado Becker, el mandato que tiene por objeto esta comisión es fiscalizar las actuaciones de los actos de gobierno, especialmente el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Cultura y Arte y Patrimonio, el Ministerio de Desarrollo Social y de todas las secretarías regionales ministeriales cuestionadas en el marco de la entrega de fondos públicos a entidades privadas como ONG, fundaciones, corporaciones y otras. Nosotros, por ejemplo, como mandato, las gobernaciones no podemos, pero sí se les puede invitar, pero sin embargo tenemos las secretarías regionales, que ahí sí nosotros podemos involucrarnos. Entonces eso nos amplía el mandato de esto. Diputado Araya, tiene la palabra. Tratándose de fondos del Ministerio de Hacienda, donde han ido a parar platas públicas, en definitiva. O sea, es un mandato que obliga a todos los que hayan recibido dineros públicos, porque es del Ministerio de Hacienda, los que se hayan transferido. O sea, eso abre una puerta que efectivamente uno pueda tener información bien precisa en cosas. Yo creo, yo comparto con el diputado Becker, por su intermedio, presidente, que tenemos que tratar de ser bien precisos en las cosas. Yo no tengo ningún problema en pedir oficios anteriores a 2018, pero creo que, dado el mandato y el contexto de la comisión, deberíamos remitirnos más bien a un periodo más específico de tiempo, más acotado, porque aquí, con toda franqueza, eso está en el contexto de lo que fue, y yo entendía que esto era una suerte de convenios 2. Entonces esto tiene una fecha de inicio y está en desarrollo. O sea, y tampoco se trata de decir un juicio emparemos, ninguna de esas cosas. O sea, yo preferiría que fuesen periodos bastante más acotados de tiempo y las peticiones fuesen... O sea, 2021, secretario, ¿hay acuerdo? Diputado, sí. La pregunta del diputado señor Becker. El marco temporal de esta comisión el mandato vence el 27 de mayo. Por lo tanto, nos quedarían 6 sesiones a la comisión. Lo digo para los efectos de tener también a la vista los invitados. Tenemos 6 sesiones y en esas 6 sesiones, salvo las sesiones especiales que se citen, hay que agotar los invitados que ustedes nos remitan. Eso es, presidente. Gracias, secretario. O sea, lo que primero podríamos partir, de hecho yo tengo aquí una propuesta de trabajo que se las voy a hacer llegar al WhatsApp, en el cual, primero definir los invitados. Ya está invitado hoy día el senador Fidel Espinosa,
la próxima semana está en un taco, viene en camino, así que esperemos un ratito. Está invitada la Contralora General subrogante, que viene la próxima semana. Entonces, en base a eso ya empezamos. Se propuso también al fiscal y empezar también recibir los invitados que ustedes estimen convenientes para empezar a dar. Si bien nosotros no podemos fiscalizar las actuaciones de los gobiernos regionales, sí lo que podemos hacer es revisar las secretarías regionales ministeriales, puesto que son los representantes de los ministerios y trabajan directamente con ellos. Entonces, ahí podemos también hacer un trabajo importante, porque sabemos que hay muchas gobernaciones que están involucradas en casos similares. Y posiblemente existan más temas. De hecho, la invitación del senador Fidel Espinosa es por la región de los lagos, por lo que pasa y porque él es querellante. Él hizo una querella al respecto del tema caso convenios de fundaciones. Entonces queremos que nos explique en qué situación está, que nos dé cuál es sus comentarios al respecto, qué ha descubierto cómo ha avanzado esa querella, y que nos explique todo lo que está pasando según su punto de vista. También citamos, para que ustedes tengan conocimiento, a la senadora Yarna Proboste, la que se excusó, sin embargo va a mandar una denuncia. Sí, el senador. ¿Cómo está? Muy buenos días, senador. Sí, tiene la palabra diputada Barquesi. Oiga, vamos a saludarlos a todos, y nosotros presentamos un proyecto de ley para, por ejemplo, poder acusar constitucionalmente a los gobernadores regionales. Yo creo que también, más allá de la misión que tenemos como Comisión Especial Investigadora, puede ser, tal como usted decía, que no tenemos ciertas atribuciones de fiscalización sobre los gobernadores regionales, precisamente mejorar la legislación al respecto. Yo creo que es necesario, y aprovechando que somos diputados de distintas bancadas, podríamos aprovechar de empujar este tipo de proyectos de ley. De hecho, me parece excelente y creo que podría ser una de las tantas conclusiones que lleguemos al final de esta comisión, en el cual es mejorar la legislación actual. Muy buenos días, senador Fidel Espinosa, ¿cómo está? Muchas gracias por aceptar la invitación. Le doy la bienvenida y, bueno, queremos todos escucharlo al respecto. La invitación es para que usted, como uno de los querellantes del caso convenio y de una de las personas más activas en este tema, nos cuente al respecto, sobre todo en la región de los lagos, que hay casos bastante... nos comparta la información, claro, que nos comparta la información. ¿Ah? Muchas gracias, senador, perdón por estar acá. No, muchas gracias a ustedes. La verdad que yo me siento muy respetuoso siempre de la labor de las comisiones investigadoras, del rol que ustedes como parlamentarios juegan en esta tarea. Yo quisiera, más allá, ¿no es cierto?, de lo públicamente conocido, ¿no es cierto?, de los casos que han sido de connotación pública en el caso de nuestra región, señalar en primer lugar, ¿no es cierto?, que el antecedente más importante que yo puedo entregar a esta comisión fue justamente mi intervención en la discusión de la ley de presupuesto del año 2022. Porque cuando todavía no existía caso convenio, cuando no existía caso fundaciones, cuando no teníamos la menor idea de que iba a estallar un conflicto de este tipo, en esa discusión presupuestaria, que ustedes pueden tener acceso obviamente a través de los registros del Senado, yo planteé en presencia del ministro Mario Marcel y en presencia de la directora de presupuesto, la señora Javiera Martínez, mi preocupación por lo que yo ya comenzaba a percibir en mi región que estaba ocurriendo, que era justamente una oferta de proyectos a fundaciones por parte de los consejeros regionales, que lo anduvieron promocionando en varias provincias. Y esa fue mi inquietud, porque yo decía, y siempre lo planteé así, que era más importante desde mi punto de vista el traspaso de recursos a otras instituciones que tuvieran municipios, por ejemplo, muchas veces se hizo para la adquisición de diferentes infraestructuras para la comuna, para otros servicios públicos como vialidad o como propios bienes nacionales, que era que un organismo que con los 2.400 millones de pesos que se le entregaron a estas dos fundaciones allá
pudieron haber significado los títulos de dominio de más de 5.000 familias con esa plata. Aquí se entregaron 2.400 a 2 fundaciones que no sanearon ni un solo título, cero títulos. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo, por qué? Y en eso yo quiero claramente, y siempre lo he dicho así, yo siempre he creído en la probidad del gobernador de los lagos, no hay que meter a todo en un mismo saco. Yo creo que si se pecó de algo en la región fue de pretender tener una ejecución presupuestaria de las mejores del país, y en eso, obviamente, eso arrastró a que hubieran desprolijidades inexcusables en las tramitaciones de niveles jerárquicos inferiores, que hoy día muchos de los cuales están incluso en el servicio público, pero que fueron muy responsables en haber traspasado millonarios recursos. Y también quedarme con las palabras de uno de los consejeros regionales que recién en el último tiempo, el consejero Manuel Rivera, recién en la última semana, un consejero que es además de mi partido, porque yo he tenido siempre la claridad de decir, ¿cuántos son allá, Héctor? ¿Cuántos consejeros son en la región? 20, 18. Uno solo, que fue un consejero de Renovación Nacional, fue el único que se abstuvo en todas las votaciones, Alexis Casanova. Y también el único que ha reconocido que ellos tienen responsabilidad de lo que ocurrió ha sido Manuel Rivera en el último tiempo. Pero yo quiero referirme a ese episodio del 2022, porque creo que es el mayor aporte que puedo hacer a la comisión, porque todo el resto es de público conocimiento, lo que ha pasado con Kimun, el robo, ¿no es cierto? Hoy día tenemos personas procesadas, no procesadas, formalizadas, una de ellas privada, una de ellas está privada de libertad más de 7 meses, que es el señor Diego Ancalao. Esos son hechos de público conocimiento, pero yo quiero referirme puntualmente, y creo que ese es un aporte, porque allí creo que el gobierno pecó, nuestro gobierno pecó de no haber tomado las voces de alerta. En aquel entonces yo lo que comencé a percibir en la región es que se había tomado una decisión política de entregarle plata a las fundaciones, que eran 300 millones. Si ustedes van a mi intervención del 2022, yo hablo ya de un escándalo de pasar 300 millones de pesos a fundaciones, a cada una de las fundaciones. ¿Cómo yo me enteré? Porque hubo muchas personas que en las diferentes provincias, yo soy de harto de terreno, me decían que los consejeros andaban en esa tarea, que era buscar fundaciones para traspasarle recursos. Y yo consideré, repito, sin tampoco tener la intencionalidad de considerar que todas las fundaciones tienen la misma característica, porque sería muy injusto, y alguna que cumple una labor social destacadísima, en nuestra región también, entendí, ¿no es cierto?, que aquí se podían generar problemas que, en definitiva, el tiempo me terminó dando la razón. Ya no fueron 300 millones de pesos con posterioridad, sino que fueron en algunos casos 1.500, 1.600, 1.200 millones en el caso de Kimun para saneamiento de título de dominio, y en el caso de Participa 1.200 más para saneamiento de título de dominio, que eran funciones absolutamente ajenas, ¿no es cierto?, a las funciones propias de las fundaciones. Es una tarea que tiene que realizar históricamente. Los gobiernos regionales le han traspasado plata a bienes nacionales, porque bienes nacionales no, en definitiva, bienes nacionales no cuenta con el personal ni con los recursos necesarios, y con las plata de los gobiernos regionales logran poder seguir saneando títulos de dominio. Entonces, allí el daño que se hace en el caso de la región fue un daño muy grande a la gente de la región en particular, porque se vio privada de esto. No quiero alargarme mucho en mi intervención, porque me gustaría más las consultas que puedan realizar. En una visita a Chiloé, ya cuando estaba, yo diría, a semanas de estallar este conflicto, fui también conocedor de una temática ligada al mundo de la pesca artesanal. Y se hablaba de la entrega de recursos, ¿no es cierto?, a una fundación, Centro Universitario para la Innovación, que según los testimonios de las propias eventuales beneficiarias, era un proyecto para, entre comillas, entregarle a las recolectoras de orilla, pescadores artesanales de la región, resolución sanitaria y la idea del nacimiento de un emprendimiento en función del proyecto. Y ellas todas reclamaban, ¿no es cierto?, que habían vivido una situación muy compleja durante el camino, que habían tenido capacitaciones indignas en lugares inapropiados, todo lo demás. Y en aquella ocasión yo también manifesté, ¿no es cierto?, que ese era un caso que había que investigar. Y terminamos en la práctica hace un par de semanas atrás nomás con una de las personas que entonces dirigía ese centro de innovación, que también está haciendo parte de formalizaciones en el caso, ¿no es cierto?, de las fundaciones en la región.
Fueron traspasados en el caso de los lagos más de 800 millones solamente a fundaciones como la Chinquihue, Participa, Kimun, que son en definitiva, y Centro Universitario para la Innovación, que son los, desde mi punto de vista, las que tienen la mayor cantidad de reparos. En el caso de Kimun, que quiero referirme a los 2 minutos finales, en el caso de Kimun, con un daño... Ya, gracias. No, ustedes me dicen, para no aburrirlos, pero la idea es que ustedes vayan surgiendo cosas que en definitiva ustedes vayan planteando. En el caso de Kimun, la gravedad que reviste para todos es que involucra directamente a una prestigiosa universidad que todos queremos allá, nosotros estudiamos, Héctor también, mi colega, estudiamos en la Universidad de los Lagos, y hoy día, ¿no es cierto?, esto pone en serio riesgo lo que pasa con Kimun, una universidad que en los últimos 20 años ha sido pionera a nivel nacional en el desarrollo, ¿no es cierto?, de nuevas carreras, una universidad como la de los Lagos que tiene casi el 80% de gratuidad de sus estudiantes, de las más altas del país, se pone en riesgo porque en definitiva se hace una venta de sus activos, en este caso era un centro de formación técnica, un CFT y un IP, justamente a estas personas que hicieron de ese tema de los fondos recibidos por el gobierno regional un negocio inaceptable, porque en definitiva lo que hicieron fue no ocupar ni un solo peso en el objetivo central, que era el saneamiento, y ocupar todos los recursos en la compra de este inmueble, el pago de coimas, como se está estableciendo hoy día en la investigación a eventuales funcionarios públicos de segundo o tercer nivel dentro de la escala jerárquica, que están siendo investigados por la justicia, y además, lo que es más grave, con un daño a más de 3.000 profesores que formaban parte de una red que tenía, una red amplia que tiene la Universidad de los Lagos de CFT y IP en el país, en donde hoy día eso puede significar perjuicios para la universidad de cifras inconmensurables desde el punto de vista de indemnizatorio, si los tribunales de justicia acogieran las demandas que ya están planteando los docentes a través de sus equipos jurídicos. Todos sabemos la gravedad de lo que está ocurriendo hoy día, en un caso distinto, por cierto, con la Universidad Austral, con renuncia de rector ayer incluida. Bueno, para nosotros sería un golpe muy fatal de que este caso, el caso que hoy día ustedes están investigando, de traspaso de recursos a entidades privadas, golpeara también a entes que lo estaban haciendo bien, pero también por responsabilidad que ellos mismos obviamente tendrán que investigar. Quiero referirme al caso Kimun. En el caso Kimun, yo recibí públicas amenazas del señor Diego Ancalao cuando yo, antes de que se traspasaran los recursos, yo quiero decir que yo estos temas yo lo hablé antes con el gobierno, y eso en particular con la señora administradora regional, Viviana Godoy, de quien tengo las mejores de las referencias. Yo creo que de las personas que, es una opinión muy personal, de la quien justamente estuvo privada de libertad porque ella lo que hizo fue ejecutar presupuesto. Disculpe, solo para aclarar el punto. ¿Quién traspasó esos recursos a Kimun? El gobierno regional de El los gobierno Lagos. regional de los Lagos. Aquí MUN participa, todo lo que estoy hablando es del gobierno regional. Yo no me he referido en absoluto al tema Antofagasta, yo no sé si ustedes están en el tema Antofagasta también. No, yo estoy refiriéndome solo a lo que ocurrió en mi región. En el tema de Kimun, fue solamente ver la figura de Diego Ancalao visitando municipios quien puso las voces de alerta en mi oficina parlamentaria. El señor Ancalao comenzó a visitar municipios de la provincia, entre ellos Frutillar y otros, antes de que fueran traspasados los recursos, diciendo que ellos iban como Kimun a ejecutar un proyecto, ¿no es cierto?, de alta envergadura en la región para sanear título de dominio. Y yo puse las voces de alerta, quiero decirlo con toda claridad, porque eso está consignado incluso en la investigación del Ministerio Público. O sea, yo puse las voces de alerta a las autoridades que correspondía, en el sentido de hacerles ver, ¿no es cierto?, que Ancalao venía precedido de un prontuario que todos ustedes conocen. Estaba siendo investigado por las firmas falsas en su inscripción fallida presidencial anterior, hecho que hoy día también es parte de una investigación del Ministerio Público. Se me hizo caso omiso, en eso quiero ser claro, se me hizo caso omiso por parte de la administración regional. Es más, hay un consejo regional, porque ellos tenían asignados 600 millones originales para partir el proyecto, y fue el CORE en su pleno, porque aquí han tratado de deslindarse de responsabilidades,
y tratar de endosarle la responsabilidad al gobernador regional. Yo aquí no vengo a hacer una defensa del gobernador regional, de quien tengo, repito, la mejor de las opiniones, sin exceptuar de que también se cometieron errores, claramente. Pero lo que quiero decir es que fue en una sesión en Chiloé, en donde fue el propio Consejo Regional, a través de alguna propuesta de consejeros regionales, quienes dijeron 600 muy poco para sanear títulos. Pasémosles 1.200 a cada fundación. 1.200 millones de pesos. Repito, el objetivo trazado en ese proyecto, era el objetivo de, yo me puedo equivocar en las cifras reales, pero para que ustedes puedan determinar la cuantía del daño, era, por ejemplo, tener como población objetivo 800 familias y lograr no solamente títulos para esas 800 familias, en algunos casos era trámites mucho más de simple ejecución, como por ejemplo trámites como que son prácticamente gratuitos el día de hoy, como son los trámites de posesión efectiva y de otro tipo. O sea, incluía un paquete de beneficios y de servicios donde el más alto, que tenía una mayor cantidad de recursos por familia, era el saneamiento hidrodominio, que todos sabemos, un saneamiento debiese bordear entre 500 y 700 mil pesos. En este proyecto está sobrevalorado casi 5 veces por familia. Entonces, en definitiva, ¿qué tenemos como resultado? 0 familias en estos 2 años, bueno, después del escándalo, porque participa, a diferencia de Kimun, que tuvo un objetivo claro el primer minuto, que fue defraudar, participa, quiero hacer también una distinción para ser justo, tuvo la intencionalidad de iniciar un proceso de trabajo con actores sociales, pero también dejando efectos bastante devastadores. Hay una comunidad de alerce que ha sido bastante clara en Puerto Montt, en donde llegaron con la municipalidad a decir que iban a tener tantos cientos de títulos de dominio en tal fecha, y tampoco lograron objetivos de ningún tipo. Hasta la fecha no hay ni un título de dominio. Otro tema que me parece relevante que ustedes conozcan es, y que de una u otra manera que es para mí una cosa que es lamentable, es la participación de un ex fiscal. No sé si ustedes están al tanto de eso. El ex fiscal de Puerto Montt, digo ex fiscal porque no es que lo hayan despedido por este caso. Cuando estalla y cuando explota el caso Convenio, lo que ocurre es que se destapa, ¿no es cierto?, después de que hay las primeras indagatorias de parte del Ministerio Público, se descubre, ¿no es cierto?, que había un fiscal en ejercicio. Estamos hablando de un fiscal en ejercicio del Ministerio Público, Marcelo Sambucetti. Ustedes dirán, pero ¿por qué el senador Espinosa habla de un ex fiscal? Porque se le aceptó de manera inexcusable, desde mi punto de vista, una muy mala señal desde mi visión, se aceptó su renuncia voluntaria al cargo. Él fue descubierto en los WhatsApp de la investigación judicial, fue descubierto de que fue un elemento obstructor de la investigación del propio Ministerio Público contra los colegas del mismo que estaban investigando. Marcelo Sambucetti. Que además quiero decirlo, o sea, no tengo ningún tapujo en decirlo y no tengo temor en plantearlo, porque aquí son las cosas que decirlas de frente en este país, para que queden establecidas y no vuelvan a ocurrir, no caigamos en lo que pasó en el pasado cuando hubo casos de alta connotación que se taparon. Los nexos del señor Sambucetti con el Poder Judicial fueron gravitantes en esta aceptación de la renuncia, desde mi punto de vista. Él es familiar directo de miembros del Poder Judicial. Y lo digo, repito, sin ningún temor a represalias ni nada. Él es esposo incluso de una fiscal de la zona que yo represento. Pero es inaceptable que en este país un fiscal que obstruye la investigación judicial de su propio colega y la obstruye entregando información a la contraparte. Eso es lo mismo que Muñoz, cuando Muñoz le entregaba a Hermosilla la información para que hubiera, ¿no es cierto?, en el caso tan escandaloso que estamos conociendo de Sauer. Es lo mismo, solo que es más grave desde el punto de vista que eran actores del propio Ministerio Público los que tienen que investigar. Es cierto, la respuesta que va a dar la Fiscalía a esto es que ellos tienen una causa abierta en el Ministerio Público de acá de Valparaíso, porque obviamente no podía investigar el mismo Ministerio Público de Los Lagos. Hay una que está abierta desde el punto de vista penal, pero en lo concreto es que desde el punto de vista
y esto quiero que usted quede claro, desde el punto de vista administrativo de la Fiscalía, hubo una petición de la propia fiscal regional de Los Lagos, la jefa máxima de la Fiscalía de nuestra región, que pedía la destitución de este señor por los actos que cometió, por los actos gravísimos que cometió. Y eso recibió un perdonazo inaceptable desde mi punto de vista de la Fiscalía a nivel nacional. Y lo digo esto ¿por qué? No con el ánimo de polemizar con el fiscal nacional, porque incluso yo di mi voto favorable, sino que con el propósito de que ese tipo de situaciones no pueden aceptarse, porque así como no se aceptó que ocurriese con un ex director de la PDI, que inmediatamente y como correspondía tuvo que dejar el cargo, aquí debió haberse actuado con mayor rigurosidad aún, porque estábamos hablando de un ente persecutor, una persona que debiese haber colaborado con su colega para la investigación, siempre pretendió obstruirla, tuvo reuniones, tuvo todo tipo de situaciones y hoy día goza obviamente del derecho de poder ejercer libremente la profesión, lo cual está bien, pero todos sabemos que si no se hubiese aceptado la renuncia, él hubiera tenido que purgar una sanción de una cantidad de años importante. Solamente una pregunta del mismo punto, sobre el mismo punto. ¿El fiscal nacional se ha pronunciado respecto al caso de este fiscal y en qué año se le dio la... Esto fue hace un par de meses. Fue ahora. No, esto fue hace un par de meses. O sea, él entendiendo de que había una petición, de destitución por parte de la Fiscalía Regional, lo que hizo fue, de manera majadera, de mi punto de vista, solicitar la renuncia, la que nunca debió haber sido, desde mi punto de vista, aceptada. Porque habían elementos. O sea, esto es más grave, repito, que lo haya hecho. Porque en el caso, ambos casos son graves, por cierto. Pero esto es de tanta gravedad, o más que lo otro, producto, repito, que él es parte del ente que tenía que perseguir la responsabilidad que se estaban encauzando. Ese tema es un tema que yo quiero señalar. Aquí quiero decir que esto fue lo que dijo: si hay funcionarios que cometen ilícitos, delitos o eventuales delitos, como en este caso, esto lo dice la fiscal de mi región, Carmen Gloria Bitberg. Si hay funcionarios que cometen ilícitos, delitos o eventuales delitos, como en este caso, la medida tenía que haber sido sancionatoria y no permitir que eso fue una opinión pública mía, pero yo dije que no había que permitir que el subterfugio y la renuncia se transforme en la tabla de salvación de un fiscal, eso lo dije yo. Pero también la fiscal, quiero ser categórico, en la petición de renuncia fue enfática en señalar de que era una situación de extrema gravedad este hecho. A manera de conclusión, hoy día tenemos funcionarios públicos en la región que están privados, ¿no es cierto?, de libertad a través de diversas medidas cautelares. Tenemos situaciones, ¿no es cierto?, en donde hay también la administradora regional, repito, tiene una responsabilidad sin duda administrativa. Yo tengo la esperanza, la alcancé a conocer como profesional, de que ella no sea parte, bajo ningún punto de vista, de alguna acción penal, pero sí lo que quiero señalar es que hubo un relajo, claramente, en nuestra región, como ocurrió en otras también, por cierto, un relajo importante en el traspaso. Hubo aquí actores jurídicos que de una u otra manera actuaron cuando, incluso mire, yo quiero en este caso también dejarlo para que quede consignado en la acta. El gobernador regional, cuando ocurre la firma de las actas jurídicas que permitieron el traspaso de los recursos, se encontraba fuera del país. Y fueron, ¿no es cierto?, el equipo jurídico quien, de una u otra manera, de manera inexplicable, autorizó traspasos que no tenían toma de razón de Contraloría, que fue lo que al final se terminó objetando en el caso de nuestra región. A mí lo que me duele, en el caso de Los Lagos, es el daño a la gente, sobre todas las cosas. Porque nosotros somos y tenemos una región que tiene, como muchas de las que ustedes representan sin lugar a dudas, tienen graves carencias, ¿no es cierto?, de gente que vive dependiendo de un camión aljibe para llegar con el agua. Ustedes dirán, pero en el sur llueve todo el año. No es tan así, tenemos escasez hídrica grande también en el sur. Tenemos una región donde visitamos las islas y tenemos postas en pésimo estado, escuelas que se gotean y que no tienen ni siquiera condiciones mínimas, que todavía no han sido traspasadas al nuevo sistema. Y podría enumerarle un sinfín de necesidades como seguramente las tenemos en todo Chile.
Pero ese fue el principal sentido de cómo yo comencé, no solo en este caso, sino que también en Antofagasta, tan o más grave que esto, línea de campamento, se malutilizaron recursos públicos de manera escandalosa. Y solo un mensaje final en mi primera intervención. Solo decir de que aquí las medidas precautorias uno las entiende. Pero cuando las medidas precautorias son burladas, como ha ocurrido en este país, yo creo que le hacemos un daño a nuestra propia clase política, a la Cámara y al Senado, porque no echa la culpa a nosotros. Dice, ay, pero mira, aquí se arreglan entre políticos, se arreglan... y voy a dar dos ejemplos. Uno, el ejemplo de la señora Polisi, en el caso de Concepción. Cómo se ha burlado de todo Chile desde una piscina con un arresto domiciliario. Yo lo considero que es violento, y violenta el alma de todo el país. Independiente que podamos tener diferencias, eso violenta el alma de un país. Y lo de ayer, no sé si ustedes fueron testigos ayer lo que pasó en la formalización, aunque no es un caso vinculado a este, pero en el caso que se trata de delitos también que dañan las arcas fiscales, que es el caso Sauer. Ayer el señor Alberto Sauer, al salir, ¿no es cierto?, con un arresto domiciliario que se le otorga por razones humanitarias, porque supuestamente hay un estado de salud, dice, qué rico, voy a poder ver películas. Eso es una burla para Chile y violenta, obviamente, y nos deja mal a todo el sistema político, porque dicen, son los políticos los que permiten que estas cosas ocurran. Y seamos claros, ahí nosotros no tenemos nada que ver cuando hay una medida de prisión preventiva, nosotros estamos eximidos de eso. Y por eso el único mensaje que puedo dejar es que en este tipo de casos de corrupción o situaciones de este tipo, la justicia tiene que actuar con una firmeza mucho mayor, porque si hay un delito que la gente condena, aparte de todo lo que estamos viendo como país en crimen organizado y todo lo demás, es la corrupción que nos preocupa. Más aún si vemos que ayer un alto mando del ejército, ¿no es cierto?, Fontealba, es la propia fiscalía que dice que iba más veces que un comerciante al banco cada 2 días. Entonces igual eso daña las instituciones, o sea, cuando la corrupción se penetra tan fuertemente en un país, obviamente que se daña la democracia. Y si bien yo he sido duro en mi intervención, no tiene que ver con nadie en particular, sino que cómo mejoramos para que avancemos como país en una materia de alta sensibilidad. Así que yo los valoro, que me hayan invitado. Yo no sé si lo mío ayude en algo para el trabajo valioso que ustedes están haciendo, pero por sobre todas las cosas que en sus conclusiones también establezcan estas cosas, que no son menores, porque he escuchado muchos testimonios, a veces una talla, a veces cuando uno va a jugar a la pelota en la talla, oye, la policía, mire cómo se burla de todo. No sé, yo considero que ese tipo de cuestiones son lamentables cuando al chileno y chilena le gustaría que en un delito de este tipo, cuando hay recursos públicos comprometidos, porque cuando hay corrupción y se le mete la mano al bolsillo al Estado, que no puede hacer otras cosas por esto, es también, y lo dicen los estudiosos a nivel internacional, la corrupción es una violación a los derechos humanos. Yo no sé si ustedes alguna vez lo hayan escuchado, pero es así, especialistas que se dedican a los temas de corrupción señalan que ¿por qué es una violación a los derechos humanos? Porque se dejan de hacer cosas que mejoran la vida de las personas cuando se roban los recursos del Estado. Presidente, muchas gracias, y si tienen alguna duda, gustoso de poder responderla. Muchas gracias, senador, por su valioso testimonio. Y bueno, abro la sesión de preguntas a los diputados para quien quiera hacer pregunta al senador. Diputado Araya, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar muy afectuosamente al senador Espinosa. Senador, usted dijo cosas que a mí me parece que son bien interesantes. La primera es que sitúa la motivación de todo este sistema de traspaso en la ejecución del gasto. Y me parece que esa reflexión a mí me interesa en profundidad porque de ese punto de vista como que le quita una motivación ilícita, por decirlo de alguna forma, sin perjuicio, digamos, que aquí se hicieron cosas incorrectas. En cuál sería la motivación de estos traspasos millonarios. Creo que es un tema muy, muy relevante de lo que nosotros estamos viendo. Lo segundo es que usted también señala de alguna forma que se le traspasa la función pública a privados. Entonces, varias veces se me refirió que eran labores que tenían que hacer los gobiernos regionales y que se traspasan a privados. Respecto a eso, si pudiese profundizar un poco más. Si hay antecedentes, ¿cuáles son los criterios de selección en relación a los privados? Así como criterios genéricos, no particularmente, digamos, los que están cuestionados. Y si usted, por la experiencia que tiene, si usted considera que los gobiernos regionales tienen mucha plata que no pueden ejecutar y por eso empieza esta dinámica que hemos visto, que ha sido, digamos, de Arica a Magallanes, no un tema particular que uno pudiera sindicar a nadie en particular, sino que en términos generales. Eso, presidente, muchas gracias. Sí, yo creo. No sé si más diputados quieren... ¿Ah? No, sí, estamos
Sí. ¿Más diputados quieren hacer preguntas? ¿Algún diputado? El señor Becker, diputado Becker, por favor, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Saludar al senador, agradecer su presencia acá, al resto de los diputados y a quienes nos acompañan en la sala. La verdad es que felicitar al senador porque ha tomado la bandera de este tema que realmente nos preocupa. Nos preocupa porque si fuera un caso puntual, que tenemos una situación en tal parte, que ocurrió esto, y logramos tomar a los responsables y llevarlos a tribunales, perfecto, digamos. Pero hoy día está demasiado generalizado esto, demasiado generalizado. Es decir, es verdaderamente una suerte de deporte favorito de los que estamos en este tema, digamos. Y no solo los que estamos en política o cosas de este tipo, sino que también lo vimos ahí con el señor Hermosilla, que es un nefasto, le hace mal a Chile por todos lados. Lamentablemente también algunos comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, algunos personal de carabineros que estuvo metido en cosas, digamos, que uno, por especial cariño que uno tiene por las instituciones, también genera un desagrado tremendo, digamos. Pero lo que decía el diputado Araya, es probable que la asignación de recursos a estas instituciones como las gobernaciones sea a tal punto que al final las posibilidades de efectivamente desarrollar proyectos que vayan en beneficio de la gente no son tales, sino que tienen que cumplir con el presupuesto y empiezan a entregar platas a diestra y siniestra sin escatimar ningún tipo de control. Y eso realmente nos preocupa. Yo no tengo mucha experiencia en este tema, pero me tocó manejar durante 12 años un municipio como el de Temuco, con un presupuesto alrededor de 180.000 millones de pesos, y hay que ser muy, muy riguroso, extremadamente riguroso. Y nosotros a veces pedíamos intervención judicial para una junta de vecinos que se había apoderado de 100.000 pesos en una rendición, pero seguíamos los 100.000 pesos, y el mensaje que se le entregaba a todos era que si no se rendían las platas, no iban a tener más recursos y que eventualmente algunos de los dirigentes de esa junta de vecinos, club de adulto mayor, club deportivo, que no había rendido las platas adecuadamente, podía caer eventualmente en la cárcel. Y eso es lo que hoy día tenemos que hacer. Hay gente que le ha hecho muy mal a Chile, como el señor Ancalao, nefasto, ese muchacho es nefasto, digamos. Partió por falsificar las firmas para intentar ser presidente de la República. Por favor, subámonos un poquito el nivel a los cargos, digamos. Y también a los partidos, hacer un llamado a los partidos ahora que estamos en elecciones, o vamos a tener elecciones, pero estamos eligiendo nuestros futuros alcaldes, concejales, consejeros y gobernadores. Tengamos también un poco de control y fiscalizar a las personas que vamos a incorporar en esto, porque la ciudadanía nos está mirando muy mal. Nuestra aprobación está en el suelo hoy día, presidente, y realmente nos preocupa. Y tenemos que, ojalá, yo espero que podamos reunirnos todo lo que sea necesario, y si es necesario pedir algunas prórrogas y partir a la hora con las actividades cuando corresponda, y porque esto es demasiado importante para el país, para que esto se esclarezca, se abra y esto quede abierto, completo. Sepamos quiénes fueron los que metieron las manos, quiénes fueron los que metieron las patas y quiénes son los que tienen que irse a la cárcel en definitiva. Entonces, pero eso, presidente, no depende exclusivamente de nosotros, sino que también cuando ya hay fiscales que pueden estar involucrados, que hay situaciones que van más allá, no podemos descuidar nuestro país. Tenemos un país maravilloso que tenemos que cuidar, y esto también parte por nuestra responsabilidad aquí. Solamente eso, presidente, una suerte de análisis genérico, digamos, y agradecer nuevamente al senador, que obviamente somos políticamente un tanto lejanos, pero en esto, pero no en el fútbol, pero en esto no podemos estar lejanos. Aquí tiene que haber una sola línea de marcar las cosas como corresponde. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Becker. Diputada Sara Concha tiene la palabra. Muchas gracias, presidente.
Tiene la palabra y de ahí pasa el senador a contestar. ¿Ah? A 10 para las 10, así que tenemos tiempo, no se preocupe. Gracias. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero saludar a todos, agradecer al senador que hoy día esté en este lugar. Sé que cuando tiene cosas que decir, las dice y eso se valora, sobre todo cuando es parte también del sector que hoy día está muy involucrado en estos temas. Yo solamente tengo una consulta que hacer al senador respecto a su intervención, que es que él dijo que había prendido la alerta, digamos, respecto a algunas situaciones que le fueron denunciadas o probablemente algunos casos que le fueron a usted llegando. ¿Por qué cree usted que no se tomaron las cartas en el asunto en ese momento? ¿Porque fue mucho antes que todo esto estallara? ¿O por qué no se escuchó cuando se tenía que escuchar? Porque probablemente se pudiesen haber evitado más situaciones, porque no podemos esperar que una situación estalle para poder hacer algo, sino que tenemos que aprender a escuchar también la alerta. Y por otra parte, creo que tiene mucho sentido lo último con lo que terminó. Muchas veces se habla de la vulneración a los derechos humanos y todo eso, pero claro, cuando hay recursos que no son aprobados por este Congreso Nacional, que tienen un destino final, cierto, importante en el desarrollo de distintas áreas de nuestro país, es lamentable que no lleguen justamente a las personas que muchas veces lo necesitan y que finalmente sean usados o tengan otro fin que no es el ayudar a la ciudadanía. Me parece que tiene mucho sentido eso que el senador compartía. Así que solamente tengo esa consulta, presidente, si me pudiese contestar el senador por su intermedio. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Senador, tiene la palabra. Presidente, primero quiero valorar las preguntas, tanto del diputado Araya, del diputado Becker, como de la colega Sara Concha. Y ratificar lo que dije recién. O sea, cuando uno está en el Parlamento, hay algunos, nosotros mismos, lo digo entre nosotros, no se destaca ni se valora el aporte que puede hacer una comisión investigadora. Yo tengo mi aprehensión respecto a algunas cuando son oportunistas, pero esta es muy pertinente por los aportes que puede hacer en un momento de crisis que tiene el país. El país está viviendo una crisis de corrupción que no es de ahora, no es de este gobierno, que ha venido por largo tiempo cimentándose de a poco, y dejamos de mirar a los países, nuestros vecinos, que siempre consideramos que eran los países de la corrupción y todo el tema, con ojos distintos, porque en definitiva, lamentablemente, hoy día tenemos instituciones, el diputado Becker lo reconocía, de alto prestigio, o sea, las más valoradas por los ciudadanos, por nuestros compatriotas, en donde sus altos mandos. Aquí no hay que involucrar a los miles y miles que forman parte de la PDI, de Carabineros, del Ejército, porque aquí los que han cometido actos de corrupción son altos mandos en su gran mayoría altos mandos o personas que tienen altos niveles de decisión dentro de la organización. Lo que ocurrió en Carabineros fueron casi 30.000 millones de pesos, en donde no solamente fueron los gastos reservados, sino que también mandos medios, pero que tenían mucho poder, lo que lo hicieron. Y dañan a todos, dañan al carabinero que anda en nuestras regiones y que no tiene un vehículo para salir a hacer su labor. Pero paso a responder. Yo quiero hacer una distinción, diputado Araya, y lo digo con mucha claridad, sobre pretexto de que pueda causar polémica lo que voy a decir. Yo hago una distinción en lo que pasó entre los gobiernos regionales, y no por defender a los gobiernos regionales. Yo creo que se cometieron errores inexcusables, deficiencias, ineficiencias inexcusables, en términos generales, país. Hago la distinción con el caso convenio de lo que ocurrió en el Ministerio de Vivienda. Yo creo que ahí se generó un mecanismo, y ahí las fundaciones fueron un mecanismo para desviar recursos. Como lo he dicho en reiteradas declaraciones, sigo insistiendo en ello. ¿Y por qué hago una distinción? No por un tema de animadversión no, en absoluto. Lo digo porque efectivamente los hechos nos han ido demostrando la razón. Y las últimas formalizaciones que han ocurrido incluso usted en Antofagasta, en su región, así lo demuestran. Que no era solo una fundación, que había un mecanismo para traspasarle plata, y esperamos que ese caso que está siendo investigado, ¿no es cierto?, llegue hasta la última consecuencia. En los gobiernos regionales pasa algo distinto, porque los gobiernos regionales, yo aquí voy a decir algo que políticamente es incorrecto, pero yo creo que los gobiernos regionales tienen la presión año a año, ¿no es cierto?, de ejecutar su presupuesto.
Y parto por la última pregunta que usted hizo. Tienen mucho, no, siempre va a faltar dinero en las regiones. O sea, no es que tengan mucho dinero. Lo que pasa es que desde mi punto de vista hay 6 meses iniciales que se pierden en la ejecución. Y cuando ya llega junio y julio y se encuentran con que la ejecución es baja, comienzan a operar, ¿no es cierto?, distintos criterios de asignación, que hoy día obviamente van a ser más complicados. Yo quiero dejar dicho aquí en esta comisión que este año podemos tener graves problemas en el tema de la DIPRES, con los temas de presupuesto para la ejecución. No va a haber dinero. Entonces, no es que los gobiernos regionales tengan tanto dinero. De hecho, el alcalde Becker da un dato relevante. El municipio que él dirigía, 180.000 millones de pesos. Toda mi región, toda nuestra región son, Héctor, serán 120.000 millones, 100.000 millones, claro. O sea, un municipio, por ejemplo, el municipio de Puerto Montt maneja más plata que todo el gobierno regional. O son iguales. O sea, eso le debe pasar a ustedes también en su... Entonces, por lo tanto, no es que haya mucha plata. Lo que pasa es que de esta crisis tiene que salir una oportunidad, y esa es una conclusión importante para que ustedes la estudien. Tiene que salir una conclusión, que tiene que haber un mejor manejo trimestral, ¿no es cierto?, de la ejecución, para que no ocurra esto, porque esto de las fundaciones, a alguien se le ocurrió a los gobiernos regionales la bendita idea que era la solución para poder ejecutar de mejor manera, y comenzó una competencia, entre comillas, irracional entre los propios gobernadores, quién ejecutaba mejor el presupuesto. Esa es mi modesta opinión, esto es muy personal, ¿no? Es lo que yo creo, es lo que yo percibí cuando yo alertaba estas cosas en función de lo que me preguntaba la colega en su intervención. Cuando yo decía, oiga, pero no, es que hay que ejecutar el presupuesto, no es que tenemos que, sino que el otro año perdemos la plata. Y eso no puede ocurrir. O sea, tiene que haber una especie, creo yo, de criterio que diga, oiga, si tenemos una mala ejecución presupuestaria en tal mes del año, tiene que haber esta cantidad de criterios para decir, mira, primero van a ser los municipios, después va a ser vialidad, no sé, de acuerdo a las necesidades de la comuna. Entonces, no es que haya mucha plata, diputado, ahora ya, siempre va a faltar plata, pero han habido problemas justamente porque la motivación de la ejecución presupuestaria de fácil despacho es lo que los motiva muchas veces a cometer este error que se vio traducido hoy día en que también hubo personas que desde lo privado se aprovecharon de esta situación, se aprovecharon y se dieron cuenta que habían traspasos sin ningún tipo de resguardo, que es una cuestión que nunca tampoco ocurre, o sea, con esa magnitud de recursos. O sea, yo trabajo, y lo digo aquí, a pesar de todo lo que ustedes han leído, yo trabajo con la vivienda desde que soy parlamentario. Y si hay un programa que tiene rigurosidad en la entrega de recursos, el programa de la vivienda sin deuda. O sea, ni una entidad patrocinante, la entidad patrocinante gana plata cuando termina el proyecto, cuando ya las llaves están asignadas. Las constructoras le van pagando en función de sus estados de avance. Pero aquí se entregó a diestra y siniestra sin ningún tipo de control, y eso fue un daño. Termino para responderle al diputado ahora, y después te doy el tiro. O sea, el presidente. La función pública-privada, sí es buena, yo no digo que sea mala. De hecho, tenemos ejemplos en la región de fundaciones que hacen una tarea muy noble y buena, por ejemplo, con postrados, con gente que tiene graves problemas en el tema de la diálisis. En Chiloé, que es una zona aislada, y Palena, se están haciendo programas que... Sí, pero también no es menos cierto de que aquí se le entregó a fundaciones que no tenían ni una experiencia en los roles que se le encomendaron. Y ahí voy a tu tercera pregunta. Cuando hablas de los criterios de selección, o sea, se le entregó, así como en el caso fundaciones del Ministerio de Vivienda, se le entregó a fundaciones que nunca habían tenido vinculaciones con el tema de los campamentos, aquí se le entregó plata a fundaciones que nunca en su vida habían saneado un solo título de dominio. Es como entregarle la construcción de un campo deportivo a una empresa que nunca en su vida construyó un campo deportivo, probablemente lo va a hacer mal. Entonces la experiencia es gravitante. ¿Qué es lo que hace un comité de vivienda cuando postula vivienda? Va a buscar a una entidad patrocinante que venga mostrando buenos resultados, no va a buscar a una que venga a experimentar con ellos. Aquí se buscaron en fundaciones que llegaron a experimentar. Aquí no habían criterios. No habían criterios, de ningún tipo. Respecto a lo que dice lo más rápido que va, lo que dice el diputado Becker, del traspaso, sobre el tema del traspaso. Yo, ¿por qué puse la voz de alerta? Este no es un tema del traspaso de fundaciones solamente que haya ocurrido en el gobierno del presidente Boric, perdón. Ya hubo traspasos y criterios en el gobierno del presidente Piñera, y seguramente para atrás también. Lo que pasa es que el incremento que se da a partir de las modificaciones, desde mi punto de vista, que hay en presupuesto, es abismante. O sea, nunca antes en nuestro país una fundación había recibido la cantidad de
de cientos de millones de pesos como se reciben aquí, o miles, como en otros casos, como ocurrió aquí, porque hubo desde mi punto de vista un relajo en los criterios para la entrega, o sea, sin ningún tipo de resguardo. Nunca he visto un traspaso en el cual se le vaya pasando plata, se le entregue toda la plata de tiro a la organización y no sea en función de los estados de avance del proyecto que presenta. Daño a las instituciones, diputado, que claramente que hay un daño a las instituciones. También los gobiernos regionales le pegan un golpe con esto a la descentralización, injusto, porque ese es un proceso que todos tenemos que seguir luchando porque tengamos más descentralización. Ni una línea más a hablar de Encalado, eso lo advertimos, y una persona que tiene que venía ya precedido de una situación bastante, yo diría, por lo menos escandalosa desde su función pública. Y respecto a Sara, a la diputada Sara Concha, el 2013, colega, el 2013, en una de estas mismas salas, yo era diputado y dije que habían asesores de empresarios industriales que venían con maletines. Eso está en Google, si ustedes lo buscan en Google lo pueden googlear, en plena discusión de la ley de pesca. Y fui solo, único, y pasó lo que pasó, porque efectivamente cuando eres una voz en algún tema, estás solo en una voz, pasó lo que dije. En esta intervención, que se la voy a hacer llegar, presidente, con eso termino. Yo quiero que usted conozca la intervención y que le dé copia a los colegas, porque ustedes podrían decir, oye, no vino ahora a decirse que él lo dijo antes, que predijo. No, yo lo dije en la discusión presupuestaria del 2022. El tema fundaciones, ni siquiera con otro carácter, Dije, le están y le van a... Solo que el dato que yo hablaba era de 300 millones, porque ese era lo que habían determinado los gobiernos regionales, 300 millones. Después flexibilizaron aún más. Le voy a hacer llegar copia, mi equipo parlamentario le va a hacer llegar copia en el transcurso del día de esa intervención, y quedo sujeto, obviamente, si el día de mañana cualquier aporte que pueda hacer, bienvenido sea. Muchas gracias, senador. Quedan 4 minutos. Yo quiero... Sí, tuvo que salir, pero tenía la palabra la diputada, pero me da que quiero solamente hacerle una pregunta al senador. ¿Cuál es el rol que usted ha visto por parte del gobierno en esta crisis? Y varios diputados, la misma diputada Barchesi y también la comisión investigadora del caso Fundaciones, propuso que teníamos que tener una serie de proyectos que tienen objeto robustecer la institucionalidad. Claramente la institucionalidad aquí se ha visto perjudicada. ¿Usted nos ayudaría en el Senado para que estos proyectos avancen? Porque de verdad yo creo, incluso el Contralor General anterior mencionó una serie de propuestas y que falta robustecer las leyes, nuestras leyes. ¿Contaríamos con su ayuda, senador? Por supuesto, pero más allá de eso, más allá de mi ayuda, yo creo que todos los parlamentarios vamos a estar de acuerdo en robustecer, ¿no es cierto?, las leyes que permitan una mejor institucionalidad, ver cómo en el futuro somos capaces de generar los instrumentos que permitan que esto nunca más vuelva a ocurrir por el bien de los chilenos y chilenas. Pero hay un tema que también yo quiero dejarlo claro acá, y que sería importante ustedes lo consignaran dentro de sus futuras conclusiones que van a dirimir, van a discutir entre ustedes, que es el tema que no confundir el otorgar mayor resolutividad a las instituciones con burocratizar. Porque hoy día lo que se está haciendo es burocratizar hasta un fondo de 3, 4 millones de pesos que se le entrega a una organización que más del 90% de la organización, ustedes lo saben, el fondo de medio, el fondo comunidad, ¿cómo se llama? O sea, cuando se pretende burocratizar todo ese sistema, se perjudica a la gente, ¿no? O sea, yo quiero robustecer, ser más duro, ¿no es cierto?, en las medidas para que esto nunca más vuelva a ocurrir, pero no confundir eso con burocratizar, porque eso sí que le hace daño también ahí a la gente que recibe el beneficio y que es la que rinde bien, en definitiva. Bueno, diputada Sara, quedan 2 minutos. La diputada Barchesi, que no alcanzó a hacer su intervención, solamente quería pedir poder, a través de la comisión, oficiar a Senadis, donde justamente a raíz de todo este tema de fundaciones, hay 34 fundaciones que no han recibido los aportes que reciben en este caso, pero son fundaciones de discapacidad. Estamos hablando de fundaciones que sí tienen una lógica de ser apoyado y todo eso, donde no están recibiendo los aportes. Entonces, si podemos oficiar justamente a Senadis para conocer en qué situación se encuentra esta... Perfecto, ¿la comisión está de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. No, eso es lo que está pasando. Se oficia. Muchas gracias, presidente. Oiga, muchas gracias, senador, muy valioso su aporte, y esperemos que esto siga avanzando y robustecer este tema. Si aquí la idea, independiente de los colores políticos, es fortalecer la democracia. Muchas gracias y se levanta la sesión.